Ya iniciamos, bienvenidos, me da gusto saludarlos. Hola, ¿qué tal? Es un placer tenerlos aquí en la sesión. Eh, la sesión de hoy, chicos, está diseñada o está preparada para nuestra secuencia siguiente, que es reacciones redox. El tema no es nada nuevo para ustedes. Antes de salir de por esta contingencia, empezamos a hablar un poquito de lo que era reacciones de óxido-reducción. Pues iniciamos, ¿verdad? Iniciamos. Estamos entendiendo que una reacción redox, por sus siglas, por su significado, quiere decir que químicamente hablando hay un acomodo en los electrones de los átomos, iones o moléculas que intervienen en la reacción. De una manera muy sencilla es como la vamos primero a entender, pero antes de iniciar en el tema quiero revisar el finalmente que tenemos para hoy. El finalmente que tenemos para hoy es, primero, el alumno comprende y define que es una reacción de óxido-reducción. Esta reacción de óxido-reducción se abrevia como redox. El siguiente finalmente es explicar químicamente qué ocurre con los átomos, iones o moléculas que participan en esta reacción. La portada obedece a algunos ejemplos de reacciones llamadas redox. Aquí vemos la oxidación del metal a la intemperie, el cambio de color en apariencia de una fruta que dejamos a la intemperie o la combustión. Son algunos ejemplos muy sencillos, muy básicos de lo que es una reacción redox. En este mismo momento, muchos de ustedes ya desayunaron, muchos de ustedes ya hicieron algún tipo de ingesta. El proceso de la digestión es un ejemplo de reacción redox. El proceso de la respiración, inspirar, expirar, es una reacción redox. Un proceso también importante llamado redox es la fotosíntesis. ¿Se acuerda de que las plantas precisamente convierten las sustancias inorgánicas, llámese agua, dióxido de carbono, a partir de un proceso que se llama fotosíntesis en sustancias orgánicas o nutrientes, como son azúcares? Entonces, de manera de introducción ahorita, lo que me interesa es, estamos analizando un proceso fundamental en la química de óxido-reducción. Nuestro mundo, químicamente hablando, nuestro mundo es un proceso redox. El encender un fósforo, el encender la estufa para cocinar alimentos, la descomposición de los alimentos, etc. Estos ejemplos de reacciones redox cotidianamente los tenemos en nuestra vida diaria. Acabo de comentar algunos de ellos y aquí tenemos la descripción más técnica. La corrosión de los metales es una reacción química de los metales al entrar en contacto con el oxígeno atmosférico. Todo lo que esté en contacto con la atmósfera, con el aire, implica reacción redox. Hablaba yo de la fotosíntesis, que es un proceso de transformación de materiales inorgánicos. Cuando hablamos de materiales inorgánicos, jovencitos, hablamos de agua y dióxido de carbono. Este proceso de transformación se da a sustancias orgánicas, azúcares, glucosa. Todo este proceso se lleva en las plantas. Les recuerdo que este proceso lo hacen células especializadas de las plantas, llamadas cloroplastos. Otro proceso fundamental redox cotidiano que le es familiar a usted es la respiración aeróbica. Se le llama respiración aeróbica al proceso por el cual el organismo genera su energía a partir de los alimentos. Cuando usted come, esos alimentos se empiezan a degradar en el proceso de la nutrición. Célula especializada en llevar a cabo este proceso, la mitocondria. La combustión, que es
la reacción con oxígeno. Acuérdense que químicamente hablando, cuando hablamos de combustión, hablamos de reaccionar con oxígeno. Es el quemar la gasolina, el gas en nuestras estufas, el combustible de nuestro automóvil, etc. Otro proceso redox que usted continuamente está manejando, tiene contacto con él, es la electricidad, generación de corriente eléctrica en una pila, en un acumulador, por medio del haz de electrones que llegan a su casa. Aquí tenemos entonces en esta filmina unos ejemplos muy básicos de reacciones redox, llamadas óxido y reducción. Su mundo cotidianamente es reacciones de óxido-reducción. Los átomos o elementos o iones se combinan de tal forma que los electrones, que son las partículas subatómicas que interactúan, van a sufrir un cambio. Quiero iniciar entonces con mi primera recapitulación. Cuando yo hablo de una reacción redox, hablo de cómo los electrones, que son las partículas subatómicas del átomo, se reacomodan y algunos de ellos van a perder o a ganar electrones. Características de toda reacción redox. Primero, una reacción redox es una reacción química durante la cual se producen intercambios de electrones, chicos. Intercambio de electrones. Este es el concepto fundamental para explicar una reacción redox. Todas las especies químicas que intervienen van a tener que intercambiar electrones. 2. El término redox define que un átomo o molécula se reduce y otro se oxida simultáneamente. Esto de reducirse y oxidarse ahorita lo vamos a explicar. El proceso es simultáneo. ¿Qué quiere decir la palabra simultáneo? Uno ocurre enseguida del otro. Si en una reacción química un átomo, elemento o ion no sufre modificación en sus electrones, no hubo reacción redox. Continuamos. Dos términos fundamentales que describen una reacción redox. Dos términos fundamentales: oxidación y reducción. Oxidación y reducción. Aquí está, miren. Reducción y oxidación. ¿Qué es la oxidación? Cuando un átomo, químicamente hablando, en esa reacción química, pierde electrones. Pierde. La palabra oxidación entonces está asociado a pérdida. Pérdida de electrones. Yo le recomiendo una clave literal para acordarse de este término. OXP, OXP. OXP me va a hacer que yo recuerde muy fácilmente que se habla de la oxidación y es pérdida de electrones. La reducción, por otra parte, yo le recomiendo la palabra REG. Reducción de electrones es ganancia. Cuando un átomo gana electrones en una reacción química, cuando un átomo gana electrones en una reacción química, estamos hablando del proceso de reducción. De ahí que yo le recomiende la abreviatura REG, reducción es ganancia de electrones. Continuamos. Estos son los tres conceptos fundamentales que usted debe de entender cuando habla de reacciones de óxido-reducción. En toda reacción de óxido-reducción, un átomo se va a oxidar, quiere decir que va a perder electrones, y otro átomo se va a reducir, quiere decir que va a ganar electrones. Un concepto asociado a estos dos procesos es de agente reductor y agente oxidante. La sustancia que se oxida, no lo pierda de vista, mire, la sustancia que se oxida
que es la que pierde electrones, se llama agente reductor. Nuevamente, la sustancia que se oxida, que es aquella que pierde electrones, en una reacción química va a ser el agente reductor. Es la que va a provocar, que alguien reciba esos electrones que ella pierde. El agente oxidante, por otra parte, es esa sustancia que se reduce. Otra vez, agente oxidante es aquella sustancia que se reduce cuando gana electrones. Estimados alumnos, estos son los 4 conceptos fundamentales que usted debe de tener bien claro y entender cuando habla de reacción de óxido-reducción. La sustancia que pierde sus electrones se oxida y se llama agente reductor. La sustancia que gana sus electrones se reduce y se llama agente oxidante. Quiero felicitarlos a la gran mayoría de ustedes. La actividad que está diseñada para esta sesión ya la empezaron ustedes a enviar. Ahí hay que hacer algunas aclaraciones o algunas verificaciones o correcciones del ejercicio. Con este material creo que va a quedar un poquito ya más claro el concepto. Originalmente, chicos, cuando hablamos de oxidación, hablamos de reaccionar con oxígeno. El oxígeno es un elemento altamente oxidante. Toda reacción química que involucre reacción con oxígeno es una reacción de oxidación. También el cloro es un átomo altamente oxidante, al igual que el hidrógeno. Este concepto de teoría de óxido-reducción sale precisamente porque químicamente se ve que hay no metales que son altamente oxidantes, no metales. También, dentro de la distribución de la tabla periódica, esta propiedad de oxidación está asociada a los metales. Los metales continuamente pierden electrones. Acuérdese, perder es, yo te los doy, te los doy, te los doy. De ahí que los metales, cuando pierden electrones, tengan números de valencia positivos. Reitero, todo átomo que se oxida pierde electrones. Como ese átomo se deshace de cargas negativas, queda cargado positivamente. Y esta propiedad de oxidación es muy particular de los metales. Contrario a ello, los elementos que se reducen ganan electrones. Son los no metales, chicos. La clasificación que vimos de la tabla periódica en el trimestre anterior. Los no metales son altamente reductores. Acuérdense que los no metales tienen carga negativa. El signo negativo implica que estoy recibiendo electrones. Y estos átomos que reciben electrones son altamente reductores. ¿Cuáles son ellos? Los no metales. Voy a recapitular el signo positivo y negativo porque es bien importante que lo tenga usted presente. Me deshago de electrones. ¿Cuántos? Es el número de valencia el que me indica. Recibo electrones. También le comparto este diagrama para que usted lo tenga presente. Estamos hablando, chicos, de lo que acabo de decir. ¿Quién se oxida? ¿Quién se reduce? Se oxida aquel que pierde electrones. En sus apuntes también usted tiene esta ilustración, este diagramita. Yo le puse el átomo, le puse átomo A. El átomo A, cuando pierde electrones, se va a convertir en un ion positivo. ¿Se acuerda? Obviamente, si estoy perdiendo electrones, los electrones son cargas negativas, yo estoy siendo positivo. Este elemento se oxida. Si pierde electrones, se oxida. Aquel que recibe electrones se va a reducir. También lo puede asociar con la palabra reducir a hacerse más negativo. Asociado a este diagrama tengo
esta grafiquita. Esta grafiquita también la escribimos en el pizarrón y usted la tiene en los apuntes, para que también la tenga a la mano. Quiere decir lo siguiente, un átomo se oxida cuando su número de oxidación se va incrementando, mire. Es decir, si un átomo tiene número de oxidación -1 cuando reacciona y al término de la reacción tiene número de oxidación +2, quiere decir que se dio electrones. Contrario a esto, si un átomo va ganando electrones, pues se va haciendo más negativo. Estos dos diagramas, chicos, son los que le van a servir a usted para entender los conceptos que vimos hace un momento. Recapitulando, todo átomo que pierde electrones se oxida. Todo átomo que gana electrones se reduce. ¿Qué es que se oxide? Que el número de oxidación vaya aumentando. ¿Qué es que se reduzca? Que ese número de oxidación vaya disminuyendo. Si un átomo tiene el signo +3, quiere decir que ese átomo está perdiendo 3 electrones. Si un átomo tiene como número de oxidación o valencia -4, quiere decir que está recibiendo 4 electrones. Sí le recomiendo que ya después de esta sesión vayamos a nuestros ejercicios y revisemos. Donde está habiendo un poquito de confusión, se lo reitero, es en las reacciones químicas, cuáles de oxidación y reducción. Sencillito, mis jóvenes. Donde aparece el oxígeno como reactivo, esa es una reacción de oxidación. Donde aparece una lista de átomos o elementos, busca los que son no metales, esos son los que se reducen, porque reciben electrones. También le pido de favor que tenga a la mano su tabla periódica. La tabla periódica es fundamental, chicos, para estas secciones que vamos a tener. Mi tabla periódica, mi formulario de aniones y cationes, ¿se acuerda? Con el formulario de aniones y cationes es con lo que estamos formando compuestos químicos. Y ese formulario de aniones y cationes está acompañado de signo positivo o negativo. Otra vez, esos iones monoatómicos, diatómicos o poliatómicos tienen un signo positivo o un signo negativo. Continuamos. Y aquí le doy un ejemplo de una reacción química. También le voy a estar mandando ejercicios. Eso se los voy a mandar en la actividad en la plataforma, en un foro. No se preocupe, una reacción química nada más, o dos no más. Ahorita lo que me interesa es que estos conceptos queden debidamente entendidos, mis jóvenes. Debidamente entendidos. Le voy a mandar reacciones químicas y vamos a estar ejercitando la nomenclatura química, la escritura química y la redacción química. Le pongo este ejemplo para que lo tenga presente. Este ejemplo dice así: el zinc en estado de agregación sólido, sin combinar, ¿verdad? Otra vez, textualmente diría, el zinc en estado de agregación sólido, sin combinar, reacciona con el sulfuro de fierro 2. Reacciona con el sulfuro de fierro 2. Aquí voy a requerir que eche mano de lo que ya vimos, de lo que ya aprendió en el trimestre anterior. Fierro 2, chicos, quiere decir que el fierro está actuando con un número de oxidación de +2. Le puedo decir fierro +3, ¿se acuerda? El número romano quiere decir el número de electrones que ese átomo tiene, y el signo positivo quiere decir que lo comparte. Al reaccionar el zinc, estado de agregación sólido sin combinar con el sulfuro de fierro 2, produce sulfuro de zinc
en estado sólido, más hierro libre sin combinar. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los números de oxidación libre. La sesión de la semana que entra, chicos, vamos a ver precisamente cómo asignar números de oxidación. Lo voy a repetir y a recordar. Previamente muchos de ustedes ya lo saben hacer. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Vea cómo el zinc, del lado de los reactivos, tiene número de oxidación 0. Y cuando pasa del lado de los productos, tiene número de oxidación más 2. Quiere decir que se dio 2 electrones, por eso se oxida. Por eso el zinc, al pasar de reactivo a producto, se oxidó. Siguiente análisis. En el caso del fierro, el número de oxidación que tenía más 2, al pasar de reactivo a producto, se redujo. Estos 2 electrones que tenía, los ganó. Aquí estoy definiendo quién se oxida y con cuánto se oxida y quién se reduce y con cuánto se reduce. Y luego lo siguiente es muy sencillo. La especie química que se oxida, aquella que pierde electrones, otra vez, la especie química que pierde electrones es la que se oxidó. Por eso se le llama agente reductor. Otra vez, la especie química que perdió 2 electrones al pasar de reactivo a producto es la que se oxida. Por lo tanto, a ella se le llama agente reductor. Siguiente, la especie química que ganó 2 electrones es el fierro, al pasar de reactivo a producto. Por eso, el fierro es el que se reduce. Ganar electrones, ganar electrones, ganar electrones. Se está reduciendo, se está reduciendo, se está reduciendo. Se está haciendo más negativo, más negativo, más negativo. Por lo tanto, esa especie química que se reduce se le llama agente oxidante. Es un juego de palabras interesante, pero que sí debe tener usted claridad y sobre todo entendimiento. Hace un momento hablamos de fotosíntesis, dióxido de carbono más agua, va a producir glucosa, C6H12O6. Esa reacción química, agua más dióxido de carbono, alguien, carbono, hidrógeno, oxígeno, va a ganar o a perder electrones cuando se convierte en glucosa. Ahí está. La reacción de la nutrición, esa glucosa, carbono, hidrógeno, oxígeno, cuando químicamente se descompone, va a pasar a ser dióxido de carbono y agua. Alguien en ese inter va a ganar y va a perder electrones. ¿Listo, chicos? En el transcurso de la siguiente sesión, de la siguiente semana, vamos a estar viendo reacciones químicas sencillitas, mis jóvenes. Muy sencillitas, de verdad, para que se animen. Muy sencillitas para que ustedes vayan empezando a comprender estos conceptos. Lo que sí les pido es que la teoría que acabo de mencionar, por favor, la tengan presente, niños. La tengan presente y si la entiendan correctamente. Los ejercicios que vienen en su libro son precisamente de esta parte teórica. Entonces, sí es fundamental e importante que haga un repaso. También lo tienen algunos apuntes que le di en el libro y ahorita en este apoyo que le estamos proporcionando. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos? Podemos abrir por ahí ya el micrófono y empezar a ver algo. ¿Queda claro el tema? ¿No hay alguna duda, confusión?
No, todo está bien. Alumnos avanzados de química del tercer año grupo C. Yo los felicito. No quiero mencionar ahorita nombres, pero he visto chicos en el grupo tercero C un avance muy significativo en el cumplimiento y compromiso de sus actividades, de verdad. Un avance muy, muy, muy significativo, mis niños.